Muy bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Por favor, me confirman si están escuchándome. Sí, Sí, se sí, escucha. sí, que Buenas se tardes. escucha. Buenas tardes. Sí. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Eduardo, Ariel, Donald, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Álvaro. Bien, eh, bien muchachos, entonces, una vez más, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Todavía la estamos manteniendo de manera virtual hasta que haya algún anuncio de parte de dirección de casa y de la facultad, ¿no? Sin embargo, nuestro proceso de aprendizaje debe continuar. Entonces, les agradezco que se hayan logrado unir a la clase. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar con lo que hemos estado viendo la pasada clase. Evidentemente, la pasada clase hemos visto una breboca, se podría decir, una pequeña introducción a lo que es la materia, ¿no? Y adicionalmente algo de proyecciones, que es fundamental poder recordar, porque esto de la geometría descriptiva también tiene una amplia relación con lo que corresponde a proyecciones, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros recordemos los conceptos fundamentalmente, porque evidentemente ustedes ya en dibujo uno han hecho mucha práctica, ¿no? Han realizado distintos tipos de proyecciones isométricas, diédricas, ¿no? Han podido representar, ¿no? En el papel distintos tipos de proyecciones, ¿no? Entonces han logrado captar mucha práctica en poder representar distintos tipos de objetos, formas, en el papel, ya sea una proyección isométrica y una proyección diédrica, ¿no? Pero es fundamental que nosotros en este capítulo, que todavía estamos de introducción, entendamos los conceptos asociados a estas proyecciones. Bien, esto con el ánimo de poder recordar más que todo y así podamos entrar a la parte netamente de geometría descriptiva que tiene una estrecha relación con lo que son las proyecciones. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros eh, vamos a proyectar estos elementos geométricos del espacio en un papel, ¿no? Entonces, en función a las distintas reglas que tiene la geometría descriptiva, vamos a poder encontrar esos conceptos, ¿no? Bueno, acá tengo un mensaje de su compañero Juan Gonzalo, me indica que tiene interferencia, por favor, confirman si hay algún tipo de interferencia, por favor, o tal vez sea simplemente su señal, ¿no? Todo está bien, Todo ingeniero. está bien, ingeniero. Se Está escucha bien, bien. Está ingeniero. bien, Perfecto, perfecto, muchas gracias. Joseph, Ginny, entonces por favor, José Luis, tal vez hay alguna interferencia en tu señal, que luego puedas corregirlo. Bien, entonces continuemos muchachos. Evidentemente, como les había indicado, el video está siendo grabado para aquellos que tengan alguna dificultad en poder estar, puedan asistir, ¿no? A la clase. A veces se presenta algún tipo de percance, entonces lo que yo menos quiero es que ustedes queden sin la información para poder garantizar su aprendizaje, ¿no? Entonces el video está grabando y se va a subir también a la plataforma Classroom, ¿sí? Entonces, para iniciar, permítame, por favor, presentar la pantalla. Denme unos minutitos. Bien, muchachos, ¿me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla? Estamos en una pequeña hoja Word donde se ve un mapa Sí, conceptual. ingeniero. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias, muchachos. Entonces, vamos a iniciar con lo que corresponde a nuestra clase del día de hoy. Eh, recordando todavía lo que es hoy más va a ser una clase de poder recordar esto de proyecciones, pero más recordar la parte conceptual más que ir a un ejemplo práctico, ¿no? Porque evidentemente entiendo que ustedes han hecho mucha práctica relacionado a lo que es proyecciones, ¿no? Pero sin embargo es importante para mí que se tenga claro los conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer mucho uso de estos conceptos en la parte de geometría descriptiva, ¿ya? Al momento de que nosotros estemos representando en un plano, ya sea un punto, una línea, un plano, ¿no? Una superficie, un volumen, entonces prácticamente vamos a hacer uso de estos conceptos
para poder hacer las representaciones en el plano de cada uno de estos elementos. Bien. Entonces, la pasada clase, en la parte introductoria, habíamos visto, habíamos distinguido dos tipos de proyecciones, ¿no? Eh, Eran lo que era la proyección cónica y la proyección cilíndrica, o también conocido como paralela, ¿no? Decíamos de que era una proyección cónica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una característica fundamental de que el punto de vista, ¿no? Que es el observador, se encuentra en un punto finito, o sea que es fácilmente reconocible. Y una proyección cilíndrica o paralela se caracteriza porque ese punto del observador se encuentra en el infinito. Al encontrarse en el infinito, las rectas proyectantes o las líneas proyectantes que son parte, ¿no? Que son parte o elemento de una proyección, se forman de manera paralela, ¿no? ¿Por qué? Porque el observador está en el infinito. Entonces, al estar en el infinito, estas líneas proyectantes se empiezan a formar de una manera paralela. Es por ello que también, aparte de llamarse cilíndrica, también se conoce como proyección paralela. ¿Bien? Entonces, habíamos distinguido estas dos proyecciones, ¿no? Estas dos proyecciones son fundamentales porque a partir de estas proyecciones podemos todavía clasificar aún más, a un número mayor de cantidad de proyecciones, ¿no? Que con seguridad tal vez lo han visto, no lo sé, pero estoy seguro de que ustedes han visto por lo menos dos de ellas, que son las que más se utilizan en el área de la ingeniería civil, en el área de la ingeniería, en el área de la ingeniería mecánica, por ejemplo, pero a nosotros nos concierne más el área de la ingeniería civil. ¿Bien? Entonces, con seguridad, dos de estas proyecciones ustedes la han visto a detalle en dibujo uno, que son los que más se utilizan en áreas técnicas, como es el caso de la ingeniería civil. Ya los otros tipos de proyecciones más se los ve en la parte de un dibujo artístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el siguiente esquema gráfico, se podría decir, ¿no? Entonces, en este esquema o mapa conceptual, podemos distinguir prácticamente, en resumen, todos los tipos de proyecciones que existen en el dibujo técnico, ¿no? Y que forman parte de la geometría descriptiva, ¿no? Entonces, acá tenemos, evidentemente, todo este material lo van a tener, no se preocupen, les pido que más que todo me pongan atención. Todo el material lo van a tener ustedes en el Classroom, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer una transcripción de todo este material en un cuaderno adicional que ustedes tienen específico para la materia, es recomendable. ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes hacen una retranscripción, se podría decir, al material que se está presentando en clases, entonces poco a poco se van consolidando mejor los conceptos que se intentan transmitir en clase. Entonces ustedes hagan de cuenta que lo que yo estoy ahora proyectando es como si estaríamos en la pizarra de una clase presencial. ¿Bien? Pero en lugar de darles el tiempo de copiar, que nos llevaría, nos llevaría más tiempo, ¿no? Entonces, a que ustedes copien todavía, entonces no estamos ahorrando ese tiempo. Un tiempo en el cual yo voy a poder explicarles más a detalle, pero ya posteriormente, si ustedes quieren hacer esta transcripción a un cuaderno específico de la materia, que en verdad es recomendable porque ayuda mucho a consolidar los conceptos vistos en clase. Sin embargo, no es obligatorio. Ustedes pueden imprimir este material yo lo voy subiendo en un PDF, eh, y pueden estudiarlo de ahí, ¿no? Entonces ya eso va de parte de cómo ustedes realizan su estudio, ¿no? Su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Más que todo de aprendizaje, ¿no? Ustedes ya tienen sus métodos de aprendizaje, ¿no? Pero simplemente eso parte de mí, una recomendación a ustedes, ¿no? Entonces, este es un pequeño flujograma, ¿no? Un pequeño esquema o un mapa conceptual, como tal vez muchos lo conocen, de lo que respecta a proyecciones. Entonces, pueden ver que tenemos distinguido acá los dos tipos de proyecciones que hemos visto en la parte introductoria, que es uno, la proyección cilíndrica o también conocida como paralela, y en la parte inferior tenemos lo que es la proyección cónica o también conocida como perspectiva o proyección central. Así lo van a poder ustedes ver en distintos textos relacionados al dibujo técnico, la geometría descriptiva. ¿Bien? Entonces habíamos distinguido estos dos tipos de proyecciones, ¿no? Entonces, algo característico de estas dos proyecciones, evidentemente cada una de estas proyecciones tienen sus elementos de proyección, lo hemos distinguido en la anterior clase,
cuáles son estos elementos de proyección. Entonces, algo que caracteriza, ¿no?, a estas proyecciones es prácticamente sus líneas proyectantes, ¿no? Entonces, si ustedes observan en la proyección cilíndrica o también conocida como paralela, sus proyectantes son, como su nombre lo indica, paralelas. ¿Por qué? Porque el punto de vista del observador se encuentra en el infinito, ¿no? Entonces está muy lejano el punto de vista. Entonces, al estar muy lejano el punto de vista, prácticamente estas líneas proyectantes se empiezan a tornar de forma paralela, cosa que no pasa con la proyección cónica. Vemos que en la proyección cónica, estas líneas proyectantes, ¿no?, convergen en un punto que se encuentra en el finito, ¿no? Es finito ese punto, ¿sí? Es un punto conocido. Entonces, todas esas líneas proyectantes convergen en ese único punto. Entonces, este punto del observador se encuentra no en el infinito, ¿no? Es un punto conocido. Entonces, esas son las características fundamentales de cada una de estas proyecciones, que lo voy demarcando con color amarillo, ¿no? Entonces, ahí indicamos las partes importantes o la característica fundamental de cada una de estas proyecciones y que la distingue una de la otra. Bien. Entonces, adicionalmente, ustedes pueden ver que cada una de estas proyecciones también tiene una subdivisión adicional, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la proyección cónica, ¿no?, a la proyección cónica o de perspectiva, como algunos dibujantes o colegas de la rama técnica que son los arquitectos lo conocen como de perspectiva, ¿no? Entonces podemos distinguirla o subclasificarla en proyección de perspectiva lineal y proyecciones de perspectiva aérea, ¿no? Y adicionalmente, esta perspectiva lineal todavía se subclasifica en algo adicional, que es la perspectiva paralela, la perspectiva angular y la perspectiva oblicua, ¿no? Que también son conocidos con otros nombres que lo pueden identificar en distinta bibliografía, como es un punto de fuga con 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga. Entonces, noten que este tipo de proyección más está enfocado a lo que es el dibujo, ¿no? El dibujo artístico, por ejemplo, o lo que manejan más los arquitectos cuando están tratando de proyectar alguna edificación, alguna plaza, algo específico, pero que en verdad representa mucho, mucho para ellos este tipo de proyección, cosa que como nosotros, una rama mucho más técnica, no lo utilizamos bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa ver de un objeto en específico algo más, se puede decir, más técnico, ¿no? Sin embargo, es importante ver que sí existe una subdivisión de esta proyección, que es la proyección cónica, ¿no? Cónica. Entonces, vemos que esta se subclasifica todavía en más proyección, ¿no? Ya en la proyección paralela o cilíndrica, que desde mi punto de vista es la que más nosotros utilizamos en el área de la ingeniería civil, podemos ver que se subdivide también en dos, ¿no? Una, que es la proyección ortogonal, o también conocida como proyección ortográfica, y también una proyección oblicua. Bien, una proyección oblicua. Entonces, para mí, la proyección cilíndrico-paralela se subdivide en estos dos tipos de proyecciones, que también tienen sus características o una característica que la distingue una de la otra. Por ejemplo, esta proyección ortogonal, o también conocida como ortográfica, nos indica que las proyectantes o las líneas proyectantes son perpendiculares a los planos de proyección, ¿no? Eso es fundamental. No, recuerden que distinguimos distintos elementos de proyección. Uno era el punto de vista, otro eran las líneas proyectantes, otro era el objeto mismo, y teníamos un plano de proyección. Y el plano de proyección era donde se proyectaba o se dibujaba el objeto que nosotros estamos mirando a partir del punto de vista, ¿no? Que es otro elemento que forma parte de los elementos de las proyecciones, ¿no? Entonces, noten que es importante demarcar esto, de que para una proyección ortogonal u ortográfica, las líneas proyectantes son perpendiculares a los planos de proyección, ¿no? Entonces es necesario remarcar esto de que las líneas proyectantes, eso lo caracteriza esta proyección, de que las líneas proyectantes son perpendiculares a los planos de proyección. Pero ¿qué pasa con la proyección oblicua?
Mire, la proyección oblicua me indica que las proyectantes son oblicuas a los planos de proyección. Es por eso que se llama proyección oblicua, porque estas proyectantes son oblicuas o son rectas diagonales a los planos de proyección, ¿no? Entonces, por eso esta se llama oblicua y esta ortogonal o ortográfica. Si ustedes recuerdan un poquito la parte de ortogonal, con eso también lo han visto en la parte de física, ortogonal simplemente significa perpendicularidad, ¿no? Hay una perpendicularidad entre dos rectas, ¿no? En este caso, esa perpendicularidad se genera entre la línea proyectante y el plano de proyección. Por ejemplo, para que eso se tenga más claro, si yo tendría en este extremo un plano de proyección dibujado de esta forma, está con color verde, y sabemos que tenemos líneas proyectantes. Esas líneas proyectantes que me ayudan a poder generar o dibujar el objeto en un plano de proyección, me indica que esas líneas proyectantes forman ángulos de 90 grados respecto al plano de proyección. Entonces, si yo trazo aquí una línea adicional, digamos una línea de esa forma, entonces este ángulo que se forma entre el plano y esta línea proyectante es un ángulo de 90 grados. Es por ello que esta proyección se denomina como ortogonal u ortográfica. Entonces, vean, ya hemos podido discretizar un poquito más la proyección paralela o cilíndrica, pero adicionalmente noten que esta subdivisión entre ortogonal y oblicua todavía se subclasifica en más proyecciones. Por ejemplo, esta proyección oblicua todavía se subdivide en estas otras cuatro proyecciones, que es una, la proyección conocida como caballera o no normalizada, la proyección de gabinete, la proyección oblicua propiamente dicha y la proyección clinográfica, ¿no? Entonces, evidentemente, estas proyecciones también forman parte de una rama técnica, pero se podría decir que estas proyecciones son más estudiadas por otros países que están regidos por su determinada normativa. Más adelante vamos a poder ver de que nosotros más estamos abocados a una normativa específica de dibujo, ¿ya? Que es prácticamente no una copia, se puede decir, sino una adopción de lo que es el criterio europeo o el criterio americano, ¿bien? Entonces, hay distintas normativas de dibujo que nos permiten entender mejor esto de las proyecciones, ¿no? Sin embargo, nosotros, en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio, particularmente en Bolivia, no manejamos mucho este tipo de proyecciones, ya sea la caballera no normalizada, la de gabinete oblicuo clinográfica, ¿no? Son otras ramas y en otros países que manejan o están acostumbrados a este tipo de proyecciones, ¿bien? Sin embargo, si nosotros nos vamos a la proyección ortogonal u ortográfica, donde las proyectantes son perpendiculares a estos planos de proyección, podemos ver que también se subdividen en dos, ¿no? Una que es la proyección diédrica y otra que es la axonométrica, ¿no? Entonces van a notar que también cada una de estas proyecciones tiene una particularidad que la distingue una de la otra. Por ejemplo, la proyección diédrica, que también es conocida como vistas múltiples, y esta es una de las proyecciones que ustedes han visto mucho en dibujo 1, eh, una de sus particularidades es de que usa varios planos de proyección, no solamente uno. ¿Por qué? Porque bueno, la teoría nos indica de que con un solo plano de proyección en una proyección diédrica yo no voy a poder representar del todo un objeto que está en tres dimensiones en el plano. Entonces, para poder representar todas las características de un objeto en el plano, haciendo uso de esta proyección diédrica, yo necesito de más planos de proyección, ¿no? No solamente de uno. Entonces, en esta proyección diédrica, que también es conocido por eso como de vistas múltiples, necesito de dos o más planos de proyección para poder esquematizar en el plano adecuadamente las características de un objeto que se encuentra en el espacio o en las tres dimensiones, ¿no? Entonces, eso es una característica fundamental de la proyección diédrica, donde adicionalmente tenemos que indicar que las caras, ¿no? Las caras del objeto que se va a proyectar son paralelas al plano de proyección,
¿no? Entonces, cuando yo quiero representar alguna cara de un objeto que se encuentra en 3 dimensiones, evidentemente las líneas proyectantes van a ser perpendiculares a las caras de este objeto, pero en el plano, estas caras del objeto van a ser prácticamente paralelas a los planos de proyección que yo estoy utilizando para poder idealizar en el plano este objeto. Bien. Sin embargo, la proyección axonométrica eh, forma parte también de una proyección ortogonal, pero su característica fundamental es de que solamente es necesario un solo plano de proyección. Entonces yo con un solo plano de proyección voy a poder esquematizar el objeto que se encuentra en 3 dimensiones en el plano. Bien, entonces esta es la diferencia o la característica que los diferencia a ambos de una diédrica y una axonométrica. Pero noten que esta axonométrica adicionalmente se subdivide en otras 3 proyecciones, que son la proyección isométrica, la proyección dimétrica y la proyección trimétrica. Vamos a ver más adelante, cuando conceptualicemos un poco más la proyección axonométrica, qué se refiere con isométrica, dimétrica y trimétrica. Evidentemente, estoy seguro que lo que ustedes más han utilizado en dibujo 1 son lo que es la proyección diédrica y adicionalmente la proyección isométrica. ¿Por qué? Porque es lo que generalmente más utilizamos nosotros en el área de la ingeniería civil, ¿no? Para algunos elementos de máquinas que necesitamos como proyectistas e ingenieros civiles, eh, hago mención de la ingeniería mecánica, ¿no? Por eso los ingenieros mecánicos también hacen uso del dibujo técnico, de la geometría descriptiva, porque eh, vinculamos materiales, equipos, ¿no? Construcciones, entonces es necesario que nosotros representemos estas construcciones, estas maquinarias, debemos tratar de plasmarlos en un papel, ¿no? Entonces, como profesionales de ingeniería civil más estamos vinculados con la proyección ortogonal u ortográfica y sobre todo con estos 2 tipos de proyecciones, que son la diédrica y la axonométrica. Pero ya en la axonométrica más hacemos uso de la proyección isométrica, ¿no? Que tiene una característica particular, ¿no? A diferencia de la dimétrica y la trimétrica, ¿bien? Entonces, ya con este pequeño abreboca y un poco de conceptualización de lo que es la proyección diédrica y isométrica, veamos qué características adicionales más tienen estas 2 proyecciones. Sin embargo, muchachos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Me confirman, por favor? Si tienen alguna consulta, inquietud, duda, por favor. Vamos viendo también si no hay compañeros queriendo ingresar a la sala. Sí, vamos a permitirles el acceso. Bien, tampoco hay consultas. Hay una de Juan Gonzalo hace un buen ratito, que sí, evidentemente, todas estas clases van a ser subidas a Classroom. ¿Bien? No hay ninguna duda hasta acá, muchachos. Todo está claro, se está entendiendo esto de las proyecciones. Evidentemente estamos recordando, pero es importante que ustedes también vayan refrescando un poquito la memoria, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Bien, entonces vayamos continuando y vamos distinguiendo un poquito más esto de las proyecciones, ¿bien? Bien, estábamos acá. Bueno, ya hemos hecho una pequeña descripción de cada una de las proyecciones, donde estamos indicando que nosotros como profesionales de ingeniería civil más estamos vinculados con una proyección paralela y cilíndrica y donde más hacemos uso de una proyección ortogonal u ortográfica, cuya característica es de que esas rectas proyectantes que me permiten llevar el objeto al papel son perpendiculares a cada uno de los planos de proyección que yo esté generando, ¿no? Entonces esos conceptos parecen muy sencillos, pero son importantes, ¿no? Son importantes ¿por qué? Porque ustedes ya están entrando al área más técnica, se podría decir, ¿no? Evidentemente todavía están en segundo semestre, están viendo materias básicas como son física, ecuaciones diferenciales, evidentemente. Sin embargo, poco a poco ustedes están ingresando a una parte más técnica, ¿no? ¿No? O sea, una parte técnica donde ya tienen que empezar a adquirir cierto dominio de estos conceptos técnicos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya se vayan relacionando más
con profesionales del área técnica, entonces estas terminologías ya son más comunes, ¿no? Más comunes. Entonces, por eso es importante ir viéndolas, ¿no? Bien, entonces, vamos a discretizando un poquito más esto de las proyecciones diédricas eh, e isométricas, ¿no? O también conocidas, como vemos acá, como proyecciones axonométricas y proyecciones diédricas. ¿Bien? Entonces, en una proyección, bueno, en particular, cuatro son los tipos más importantes de proyección, ¿no? Para el área técnica, que son la diédrica o de vistas múltiples, la oblicua y la de perspectiva, ¿no? En el área técnica. Sin embargo, como un profesional de la ingeniería civil, como hemos indicado, las proyecciones diédrica y axonométrica son lo que nosotros más utilizamos y lo que nosotros más representamos en un plano de dibujo técnico. ¿Bien? Cuando ustedes ya vinculen o hagan cálculos, por ejemplo, de estructuras de hormigón armado, estructuras de madera, estructuras de metal, todas esas estructuras con sus respectivas, eh, se podría decir, detalles de dibujo, tienen que ser plasmados en el papel, ¿no? Y eso nosotros lo obtenemos a partir de una representación del uso de este tipo de proyecciones, ya sea diédrica y axonométrica, ¿no? Uno puede pensar que todo lo vamos a presentar, todo un plano lo vamos a presentar en proyección diédrica, pero eso no es tan factible, ¿no? Siempre es bueno de presentar en un plano una proyección axonométrica, o también conocida como isométrica, ¿no? Cuando ustedes se presentan alguna figura, algún esquema de una estructura en particular, ya sea una estructura de madera, hormigón armado o metal, ayuda al profesional que está haciendo la construcción a poder identificar más fácil cómo lo va a construir. Y eso es lo importante en el dibujo técnico y adicionalmente en la geometría descriptiva, de que nosotros, como profesionales técnicos de diseño, sepamos representar algo que se nos ocurre en la cabeza, que evidentemente es en tres dimensiones, y lo representemos en el papel. Entonces, representado en el papel, cualquier profesional del área técnica tiene que ser capaz de interpretarlo, ¿no? Y lo va a poder interpretar gracias a los conocimientos que ahora nosotros estamos adquiriendo. Bien. Entonces, como indico acá, ¿no? Y que ya he hecho un pequeño abre boca en ese mapa conceptual, estoy indicando de que estas dos primeras, que es la diédrica y la axonométrica, son los más usuales en la ingeniería civil, ¿no? Y estas que son las más usuales en la ingeniería civil tienen una relación, ¿no? Y al tener una relación es por eso que se utiliza mucho en los planos de detalle que nosotros vamos presentando a las personas que van a construir el elemento que estamos idealizando, ¿bien? Entonces, en este pequeño gráfico que les muestro acá, se presenta una relación que existe evidentemente entre los elementos de proyección para cada una de las proyecciones que hemos estudiado. Por ejemplo, en este A, ¿no? Se puede ver, disculpen, voy a hacer un pequeño zoom. Acá, disculpen muchachos. Ok, ahí, perfecto. Bien. Entonces, en el inciso A tenemos prácticamente una pequeña representación de lo que es una proyección diédrica o proyección de vistas múltiples, ¿no? Donde vemos uno de los elementos de proyección, que es el objeto, tenemos las líneas proyectantes, tenemos la línea visual, que evidentemente se encuentra en el infinito, por eso es que estas líneas proyectantes son paralelas. Entonces vean que acá estoy haciendo simplemente uso de un plano de proyección. Entonces hagan de cuenta que esto, por ejemplo, es un vidrio, ¿no? Es un vidrio donde yo estoy acá parado y estoy viendo lo que es esta cara del objeto. Entonces, al ver esta cara del objeto, que lo voy a graficar para que se entienda mejor, lo voy a graficar con unas pequeñas líneas, las líneas de trazo llenas. Entonces, yo prácticamente como observador estoy viendo esa cara. Entonces, al estar yo parado, me voy a esquematizar. Ahí estoy. Ese es el observador. Entonces, estoy observando ese objeto.
Entonces puedo ver que al observar este objeto y poner un plano de proyección imaginario, que puede ser, por ejemplo, un papel, ¿no? Entonces estoy viendo esta cara del objeto. Entonces noten que este plano de proyección y las líneas proyectantes son perpendiculares. Entonces, al ser perpendiculares esas líneas proyectantes y el plano de proyección, entonces estamos hablando de una proyección ortográfica, ¿no? Entonces, yo puedo representar a través de este plano de proyección esta parte del objeto, pero noten que solamente es una parte y que no me representa todo las características geométricas del objeto. Entonces, como no me representa todas las características del objeto, requiero de otro plano de proyección. Otro plano de proyección puede ser este que se encuentra aquí abajo. Entonces yo me voy a tener que parar aquí abajo y poder ver qué sucede acá abajo. Entonces, para poder ver qué sucede allá abajo, yo voy a necesitar de algunas líneas proyectantes, que puedo tenerlas acá. Esas van a ser las nuevas líneas proyectantes. Y con esas líneas proyectantes, que evidentemente son perpendiculares al plano de proyección, por eso se llama ortogonal, por eso se llama ortográfica, son o forman ángulos de 90 grados. Entonces yo ahí, gracias a esas líneas proyectantes, puedo esquematizar cómo se ve en esa parte inferior mi figura, que es este hexaedro o este cubo. Puedo utilizar otro plano de proyección que puede esquematizar esta cara o esta otra cara. Entonces noten que para una proyección diédrica necesito de varios planos de proyección para poder representar las características de una figura, que en este caso es un hexaedro o un cubo. En el, en el, en el inciso B, ¿no? A diferencia del inciso A, simplemente necesito de un plano de proyección para poder representar el objeto. Sin embargo, para poder hacer esa representación, yo al objeto necesito de alguna forma rotarlo, algún ángulo de inclinación. Y eso se nota acá. Noten que el cubo ya no tiene esta misma disposición, sino tiene un poco de movimiento, no solamente de rotación horizontal, sino también de rotación vertical, y el cubo forma ángulos distintos respecto a este plano de proyección. Entonces, estas líneas proyectantes que salen a partir de las aristas del objeto y llegan al plano de proyección, no forman evidentemente un ángulo de 90 grados entre las líneas y el plano de proyección. Entonces, al no formar ángulos de 90 grados, se conoce como proyección axonométrica, ¿no? Entonces, adicionalmente le he dado un ángulo de inclinación al cubo. Entonces, al haberle dado un ángulo de inclinación, eh, puedo representar distintas características del objeto, ¿no? Sin embargo, esta línea visual, ¿no? O el observador también se encuentra en el infinito, ¿no? Entonces ahí podemos distinguir algunas características que diferencian de una proyección diédrica y una proyección axonométrica. Adicionalmente, también habíamos visto lo que es una proyección oblicua. Entonces, ¿qué pasa en una proyección oblicua? Bueno, pues noten que evidentemente las proyectantes no son perpendiculares al plano de proyección, la línea visual también se encuentra en el infinito. Al encontrarse la línea visual o el observador en el infinito o es un punto no conocido, noten que se está manteniendo se puede decir, el paralelismo de las proyectantes, ¿no? Entonces seguimos en una proyección cilíndrica, ¿no? O paralela, no cónica. ¿Por qué? Porque estas líneas proyectantes no están llegando a un punto en específico. Entonces, pero al ser una proyección oblicua, una vez más, este objeto también está girado de alguna forma. No está mantenido exactamente el objeto, pero si no está girado el objeto, sí está girado un poco lo que corresponde al plano de proyección, de tal forma que las proyectantes y el plano de proyección no están formando ángulos rectos o ángulos de 90 grados. Entonces, por eso se conoce como proyección oblicua, porque estas proyectantes no están formando ángulos de 90 grados respecto a su plano proyectante. ¿Bien? Adicionalmente, tenemos el otro tipo de proyección identificado acá, que es el de perspectiva o cónica, donde evidentemente aquí sí tengo el punto de vista en un punto específico, no se encuentra el punto de vista en el infinito, entonces estas líneas proyectantes convergen en un punto específico que es conocido. Poniendo el plano de proyección ahí, yo puedo, a partir de estas proyectantes, poder esquematizar en el papel
este cubo que quiero representar, que es el objeto. Entonces, noten que prácticamente estaríamos entrando en este caso a un tipo de proyección de perspectiva. ¿Por qué? Porque tengo el punto de vista conocido y estas líneas proyectantes están convergiendo a este punto que es conocido. Entonces, pueden notar que a partir de este gráfico yo puedo más o menos diferenciar entre las distintas proyecciones que estamos viendo. Sin embargo, habíamos indicado que nosotros, como proyectistas de ingeniería civil, más que todo nos abocamos a estos dos tipos de proyecciones, que es la axonométrica y la proyección diédrica o de vistas múltiples. Bien, entonces vamos continuando. Vamos a identificar y conceptualizar cada una de estas proyecciones que nosotros como ingenieros civiles más que todo utilizamos. Por ejemplo, vamos a iniciar con esta proyección diédrica o de vistas múltiples, donde yo requiero de varios planos de proyección para poder representar en el papel un objeto que se encuentra en el espacio, ¿no? Entonces, el profesor Thomas French, ¿no? Da una conceptualización de lo que es una proyección diédrica y nos indica que esta proyección diédrica es un método que sirve para representar, se podría decir de forma exacta, un objeto por medio de dos o más vistas sobre planos que forman ángulos rectos entre sí, ¿no? Y se obtienen simplemente por la intersección de las perpendiculares trazadas desde el objeto sobre los planos, ¿no? Entonces, estas rectas perpendiculares que indica el profesor Thomas French son prácticamente las líneas proyectantes, que evidentemente son líneas proyectantes imaginarias, pero que tu ojo de observador los está viendo para poder representar el objeto en tres dimensiones en el papel, ¿no? Entonces, en resumen, prácticamente se entendería que la proyección diédrica es un sistema ortogonal, ¿no? ¿Y qué es un sistema ortogonal? Un sistema ortogonal simplemente es que las proyectantes son paralelas entre sí, pero son perpendiculares al plano de proyección, lo que hemos visto más antes, ¿no? Entonces, esa ortogonalidad se genera a partir de que si yo tengo un plano de proyección, por ejemplo acá, ahora lo estoy dibujando de manera horizontal, entonces ese es el plano de proyección y si yo tengo las líneas proyectantes, estas líneas proyectantes prácticamente están formando ángulos rectos con el plano de proyección. Entonces, ese ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces, es por ello que esto se llama como proyección ortogonal, ¿no? 90 grados. Y adicionalmente, estas líneas proyectantes son paralelas entre sí, ¿no? Entonces, son paralelas entre sí y son perpendiculares a los planos de proyección. Por eso se conoce como proyección ortogonal. Eso significa la ortogonalidad de este tipo de proyecciones, ¿no? Entonces, estos planos de proyección representan prácticamente las vistas de un objeto en dos o más planos de proyección. Pues por eso se llama de vistas múltiples. Que para poder yo representar un objeto, que como teníamos ahí un cubo, por ejemplo, yo tuviera un cubo de esta forma, y yo quiero representar este cubo, se quiero de varios planos de proyección para poder representar todas sus características. Por ejemplo, eso es un plano que se está ubicando en la parte superior. Para poder identificar qué está pasando acá arriba, voy a necesitar otro plano de proyección, por decir algo, aquí abajo, para poder identificar qué está pasando aquí abajo del objeto. Puedo tener otro plano de proyección que se puede poner acá. Esto con el objetivo de poder saber qué está pasando en esta cara del objeto. Entonces pueden ver que conceptualmente esa es la proyección diédrica, ¿no? Que yo requiero de varios planos de proyección para poder representar un objeto y que adicionalmente las rectas proyectantes son perpendiculares a los planos de proyección generados y estas rectas proyectantes también son paralelas entre sí. Entonces, esa es la conceptualización de una proyección diédrica. La proyección diédrica adicionalmente tiene sus elementos de proyección que prácticamente son los mismos para cualquier tipo de proyección. El punto de vista, ¿no? Que es la ubicación donde nos ubicamos nosotros, que es el observador,
Las proyectantes, o también conocidas como líneas proyectantes, que son los rayos visuales que unen el punto de vista, que es el del observador, con todos los puntos del objeto. ¿Cuáles son esos puntos del objeto? Bueno, pues esos puntos del objeto, si yo tendría esquematizado un hexaedro o un cubo, como es más conocido, entonces esos puntos donde yo tengo que mirar como observador son prácticamente las aristas, porque yo observando estas aristas, a través de la unión con líneas de estas aristas, yo voy a poder esquematizar en un papel estos puntos que yo estoy observando como observador en el plano de proyección. Otro elemento de la proyección diédrica o de cualquier proyección son los planos de proyección, que evidentemente son paralelas a alguna cara del objeto, justo lo que había dibujado hace un instante, ¿no? Si yo quiero representar esta cara del objeto en una proyección diédrica, entonces voy a dibujar un plano de esta forma. Este es un plano donde yo voy a esquematizar esta cara del cubo. Entonces noten que esta cara del cubo, esta cara es prácticamente paralela a este plano de proyección, ¿no? Entonces, esto es el plano de proyección en un elemento diédrico. Luego tengo el objeto, que en este caso es el cubo, y prácticamente la proyección propiamente dicha. ¿Y cuál va a ser la proyección propiamente dicha? A partir de estas líneas proyectantes, que las voy a trazar de esa forma. Noten que son perpendiculares al plano, pero son paralelas entre sí. Entonces, gracias a esas líneas proyectantes, yo voy a poder esquematizar en mi plano de proyección esa parte del cubo, ¿no? Entonces, esos son los elementos que corresponden a una proyección diédrica. Sigamos avanzando. Entonces, es prácticamente este gráfico, es lo que acabo de esquematizar, donde podemos ver todos los elementos de proyección de una proyección diédrica, pero es importante recalcar de que acá en este esquema, evidentemente solo tengo un plano de proyección, pero eso no caracteriza a una proyección diédrica. Lo que caracteriza es de que yo requiero varios planos de proyección. Por eso se llama proyección diédrico de vistas múltiples, ¿bien? Entonces, para poder representar o conocer todas las características que conllevan a este cubo o a esta figura, que puede ser cualquiera, en una proyección diédrica yo necesito de varios planos de proyección. Y así voy a poder esquematizar en el papel todas las características geométricas de este elemento. ¿Bien? Entonces, todo eso está prácticamente indicado acá. Para los que gusten pueden darle una pequeña lectura cuando les envíe esto, ¿no? Entonces, es importante también destacar que podemos generar varios planos de proyección en una proyección diédrica, ¿no? Sin embargo, es común utilizar se podría decir una cantidad limitada de planos que nos identifican las características geométricas de un elemento, ¿bien? Y esos planos se conocen como planos principales de proyección. Entonces, para poder yo representar completamente las características geométricas de un elemento que yo estoy tratando de llevarlo de la realidad al plano, entonces me basta con utilizar simplemente los planos principales de proyección. Y estos planos principales de proyección se conocen como el plano horizontal, el plano vertical y el plano de perfil, ¿no? Entonces, bastaría estos planos para que yo pueda representar todas las características geométricas de un elemento que lo tengo en la realidad o en tres dimensiones para llevarlo al papel, ¿no? Entonces, con esto estaría indicando de que necesitaré tres planos para poder hacer esa representación del objeto. Ahora, si el objeto en verdad es muy complejo y no me basta con estos planos principales de proyección, entonces, bueno, pues hago uso de un plano adicional para poder representar estas características. Sin embargo, la normativa de dibujo técnico o cualquier bibliografía de dibujo técnico nos indica que nos basta tres planos de proyección para poder representar un objeto en el plano. Bien, entonces, básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer en geometría descriptiva cuando queramos representar
un punto, una recta o un plano en el espacio y llevarlo al plano. ¿Bien? Hacer uso de estos planos de proyección. Entonces, pueden ver que acá tengo un esquema de los distintos planos que se pueden generar en una proyección diédrica. Tengo acá el plano vertical, tengo el plano lateral o de perfil y el plano horizontal. Entonces, yo con estos tres planos, o me bastará estos tres planos para que yo pueda representar un elemento en tres dimensiones en el plano, en una proyección diédrica. ¿Bien? Entonces, este es el esquema de los tres planos principales de proyección que se utilizan en una proyección diédrica. Entonces, recuerden que una proyección diédrica puedo utilizar la cantidad de planos que yo quiera. Sin embargo, hay tres planos principales de proyección. Y esos tres planos principales de proyección son el plano horizontal, el vertical y el de perfil. Bien. Entonces, teniendo eso, claro ya un poco lo que son los planos de proyección y cómo se ven en tres dimensiones, entonces es importante identificar lo que son los cuadrantes o los diedros, ¿no? ¿Y por qué es importante identificar esto de los cuadrantes y diedros? Ah, aparte de que adicionalmente estos cuadrantes son los que nosotros vamos a utilizar en geometría descriptiva, mucha normativa eh, ya sea del dibujo, evidentemente, ya sea americana o europea, ubica su objeto en distintos lugares de estos cuadrantes para hacer la representación de sus planos. ¿Bien? O sea, para mí es importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes con seguridad, eh, acabando su carrera profesional, quizá va a buscar una beca en el extranjero, eh, luego de conseguir esa beca en el extranjero, va a hacer un estudio de posgrado allá, eh, muchas posibilidades de que logre quedarse a trabajar allá. Entonces, trabajando allá es necesario que se acomoden a los planos a los planos con los cuales idealizan allá en esos países, ¿no? Entonces, dependiendo de la normativa que utilice, ya sea europeo o americana, que es lo que más se distingue en el dibujo técnico, cada una de estas normativas ubica sus objetos en distintos lugares de estos cuadrantes, ¿no? Entonces podemos ver que acá tenemos identificados los planos de proyección para una proyección diédrica, como es el plano vertical y el plano horizontal y adicionalmente el plano de perfil. Sin embargo, a partir de estos planos vertical y horizontal podemos distinguir en el espacio cuatro cuadrantes o también conocidos como cuatro diedros. Entonces, siempre contamos en sentido antihorario. Hagan de cuenta que esta es la manecilla de un reloj, entonces vamos a contar en sentido antihorario. Entonces, permítanme graficar eso. Vamos a contar en un sentido antihorario la cantidad de diedros que tenemos. Por ejemplo, en este plano o en este cuadrante vamos a tener el primer diedro, siguiendo las manecillas del reloj antihorario, tenemos el segundo diedro, el tercer diedro o el cuarto diedro, ¿no? Entonces tenemos distinguido cuatro diedros. El primer diedro se va a situar enfrente del plano vertical y por encima del plano horizontal. Eso es lo que se ve acá. El segundo diedro, que se encuentra acá atrás, se ubica detrás del plano vertical y por encima del plano horizontal. El tercer diedro se va a encontrar por detrás del plano vertical y también por debajo ahora del plano horizontal. Y finalmente el cuarto diedro se va a ubicar por delante del plano vertical y debajo del plano horizontal. Entonces, se podría decir que esta es la convención de signos de la geometría descriptiva o también del dibujo técnico, donde podemos distinguir estos diedros cuando estamos tratando de representar un objeto en una proyección diédrica. Bien, entonces, eh, distinguimos esos cuatro cuadrantes o cuatro diedros para poder identificar nuestras figuras en el plano. Entonces, lo que les comentaba, los demarco acá, ¿no? Los demarco acá con este pequeño color azul, donde indico de que cualquier objeto que nosotros queramos, podemos proyectarlo
ortogonalmente, o sea, perpendicular entre las proyectantes y los planos de proyección sobre cualquiera de estos cuadrantes o driedros, ¿no? Podemos proyectarlo en el lugar que nosotros queramos, ¿no? Tenemos 4 cuadrantes, entonces nosotros podemos ubicar nuestro objeto en cualquiera de estos 4 cuadrantes. No estaríamos infringiendo ninguna regla del dibujo técnico. Sin embargo, existe una diferencia desde la concepción americana y europea. Por ejemplo, en Estados Unidos acostumbran mm, colocar el objeto en el tercer diedro. Eso quiere decir que lo que voy a marcar ahora con color verde es la conceptualización de los Estados Unidos. Ellos acostumbran poner su objeto en el tercer diedro. Entonces, esto va a ser Estados Unidos de América. ¿Bien? Sin embargo, los europeos prefieren ubicar su objeto en el primer diedro, ¿no? Entonces, esto sería la conceptualización europea, ¿no? Entonces, ninguno de ellos está infringiendo alguna normativa del dibujo técnico, sin embargo, solamente están ubicando su objeto en distintos lugares de los planos de proyección vertical o horizontal. Los europeos lo ubican en el primer diedro y los americanos en el tercer diedro, pero ambos están utilizando los 3 planos de proyección principales, que son el plano horizontal, el plano vertical y adicionalmente este plano de perfil. Con esos 3 planos de proyección principal, ellos entienden que pueden identificar fácilmente las características geométricas de cualquier objeto que se encuentre en el espacio. Y eso es lo que nosotros buscamos en geometría descriptiva, de que ustedes tengan la competencia de ubicar un objeto que se encuentra en cualquiera de esos cuadrantes y poder representarlo en un papel. ¿Bien? Bien. Entonces, pueden ver que en una proyección diédrica podemos utilizar cualquiera de estos cuadrantes, pero es importante que nosotros utilicemos los 3 planos de proyección. Pueden utilizar mayor cantidad de planos de proyección, pero por normativa, ¿no? O por convención, existen 3 planos de proyección principales que prácticamente son suficientes para poder esquematizar en el plano un objeto que se encuentra en el espacio. ¿Bien? Entonces, conceptualmente eso sería todo lo que tiene que ver con la proyección diédrica, ¿no? Entiendo que simplemente es un repaso, esto ustedes lo conocen muy bien porque han hecho muchos ejercicios, sobre todo de estos, ¿no? Ustedes tenían el objeto, que lo dibujaban en una proyección isométrica, y luego tenían que generar lo que se conoce cotidianamente en nuestro medio como sus vistas, ¿no? Pero ahora técnicamente ya sabemos que eso no solamente se conoce como vistas, sino que en verdad es una proyección diédrica, ¿no? La parte isométrica era una proyección axonométrica, pero lo que ustedes tal vez coloquialmente conocían como vistas, se conoce como proyección diédrica. ¿Bien? Entonces, la proyección axonométrica, ¿no? Tiene una característica que le distingue de la proyección diédrica, y es la posición inclinada del objeto con respecto a los planos de proyección. Entonces, prácticamente esta es la característica fundamental de una proyección axonométrica y que lo diferencia de una proyección diédrica, de que ahora el objeto no está simplemente puesto de manera horizontal o vertical, sino que ahora el objeto yo le voy a dar un cierto grado de inclinación para poder representarlo en el papel, y eso es su principal característica que lo distingue de una proyección diédrica, ¿no? Entonces, para poder entender esa inclinación del objeto, me voy a permitir hacer uso de este pequeño gráfico, ¿no? De este pequeño gráfico que ustedes pueden observar acá. Vean que tengo en estas 3 opciones, que son la opción A, B y C, tengo los distintos objetos, ¿no? Que en este caso es un hexaedro o es un cubo, que se conoce. Entonces, en el inciso A, ¿no? En el inciso A, noten que el cubo eh, presenta una de sus caras paralelas al plano de proyección. Si ustedes notan este pequeño rectángulo,
emula un plano de proyección, ¿no? Entonces, como yo tengo aquí el objeto, noten que el cubo, ¿no? El cubo, o una de las caras del cubo, está prácticamente paralelo al plano de proyección y que adicionalmente las líneas proyectantes están formando una perpendicularidad entre el plano de proyección. Entonces, como el cubo está o una de las caras del cubo está formando o es paralelo al plano de proyección, entonces eso no es una proyección axonométrica. ¿Por qué? Porque el cubo tiene un paralelismo con el plano de proyección. Y nosotros hemos indicado de que una característica de la proyección axonométrica es de que tiene que tener este objeto un cierto grado de inclinación. Bueno, entonces, al tener un cierto grado de inclinación, me estaría indicando de que yo tengo que girar el cubo. Pero veamos si basta con solamente girar el cubo en una dirección y ya se convierte en proyección axonométrica. Veamos en el punto B. Entonces, si conceptualmente me dice que el objeto tiene que tener un cierto ángulo de giro, entonces ya estaría cumpliendo la proyección axonométrica. Pero veamos. En el punto B, tengo el mismo objeto, pero ahora el cubo yo lo he dotado simplemente en dirección horizontal. Entonces simplemente he agarrado mi mano, he agarrado el cubo y lo he girado en esta dirección. Entonces puedo ver que ahora tengo dos caras, ¿no? Tengo dos caras del cubo que se pueden representar en el plano de proyección. Pero todavía estas dos caras del cubo son paralelas al plano de proyección. Entonces, como todavía estas dos caras son paralelas al plano de proyección, todavía no me encuentro en una proyección axonométrica pese a que he girado el cubo. Bien, entonces, ¿qué debo hacer para generar una proyección axonométrica? Bueno, ahora el cubo no solamente lo voy a girar en dirección horizontal, sino que también lo voy a rotar en dirección vertical. Entonces, al hacer ese movimiento o esa rotación del cubo, al generar ese giro en el cubo, puedo observar de que las líneas proyectantes todavía son paralelas entre ellas, ¿no? Eso es evidente porque estamos en una proyección paralela o cilíndrica, pero ahora las caras del objeto no son paralelas al plano de proyección. Entonces, como no son paralelas, y adicionalmente estoy presentando ahora tres caras del objeto en el plano de proyección, entonces ahora sí me encuentro en una proyección axonométrica. En conclusión, ¿a qué se quiere llegar? A que para poder entender qué es una proyección axonométrica o cuál es su razón de ser de una proyección axonométrica es de que yo necesito al objeto hacerlo rotar tanto en dirección horizontal y vertical de tal forma de que tres caras del objeto puedan ser representados en el plano de proyección. Y prácticamente eso es lo que ustedes hacían en una proyección isométrica. En una proyección isométrica, ustedes podían representar en el papel tres caras del objeto, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de una proyección axonométrica, ¿no? Entonces, en general se conoce como una proyección axonométrica. Entonces, una proyección axonométrica es simplemente una proyección ortogonal, ¿no? Ortogonal. ¿Por qué decíamos que era ortogonal? Porque existe paralelismo entre las líneas proyectantes y esas líneas proyectantes son perpendiculares al plano de proyección. Entonces, una proyección axonométrica es la proyección ortogonal de un cuerpo sobre un solo plano. Eso es fundamental, ¿no? En la proyección diédrica, nosotros hacíamos uso de tres planos de proyección. Pero en una proyección axonométrica me hace suficiente utilizar un plano de proyección. Pero en ese plano de proyección, debido al giro que yo le he dado al objeto, puedo representar tres caras de ese objeto. Entonces, en una proyección axonométrica, solo necesito un plano de proyección, pero voy a representar tres caras del objeto en ese plano de proyección. ¿Bien? Entonces, en una proyección axonométrica, dependiendo a este giro que nosotros le demos al cubo, podemos distinguir tres grupos, ¿no? O prácticamente
proyección axonométrica se clasifica en 3 grupos dependiendo del giro que yo le dé a este objeto. Entonces nosotros vamos a poder, disculpe, nosotros vamos a poder distinguir 3 tipos de proyecciones. Una proyección, 3 tipos de proyecciones axonométricas. Una proyección isométrica, una proyección dimétrica y una proyección trimétrica. Entonces, estos 3 tipos de proyecciones son proyecciones axonométricas, pero cada una de ellas tiene su respectiva denominación y su respectiva característica. Por ejemplo, la proyección isométrica se refiere cuando los 3 ejes y las 3 caras principales del objeto están inclinadas la misma magnitud respecto a un plano de proyección. Eso nos quiere decir que las aristas de sus 3 direcciones principales resultan iguales formando entre sí ángulos de 120 grados. Entonces, ¿qué nos quiere decir? De que si tengo esta arista del objeto, entonces los ángulos que se forman entre las aristas de las 3 caras principales del objeto, puedo ver que ya acá tengo las 3 caras del objeto, ¿no? Entonces esto con azul sería una cara, esto con verde sería otra cara, y esto con amarillo sería otra cara. Entonces pueden ver que no estoy haciendo uso de 3 planos de proyección, simplemente un plano de proyección, pero he girado el objeto de tal forma de poder mostrar en el plano estas 3 caras principales del objeto. Que en una proyección diédrica sería esta, el plano vertical, este el plano horizontal y este el plano de perfil. Pero en una proyección axonométrica lo que hago simplemente es uso un plano de proyección, pero lo que hago girar es el objeto. Y como ahora estoy en una proyección isométrica, me indica que yo debo hacer girar ese objeto de tal forma de que el ángulo que se forma en las aristas de estos planos principales de proyección del objeto deben ser iguales. Entonces, si estos ángulos de giro de estos objetos son iguales, entonces me encuentro en una proyección isométrica. Sin embargo, si estos ángulos de giro no son iguales, ¿no? No son iguales, hay alguno de estos ángulos que varíe, entonces nos vamos a encontrar en una proyección dimétrica. Entonces, una proyección dimétrica, lo que ocurre es de que 2 de estos ángulos que forman parte de los ángulos de los planos de proyección del objeto son iguales, pero el tercero no es igual a ninguno de estos 2. Entonces, en ese caso me voy a encontrar en una proyección dimétrica. Pero tengo adicionalmente otro tipo de proyección axonométrica, que es la trimétrica. Yo voy a tener una proyección trimétrica cuando estos ángulos, cada uno de estos ángulos formados por los planos de proyección del objeto, de las caras principales del objeto, no son iguales. Entonces, estos ángulos, ¿no? Estos ángulos formados por las caras principales no son iguales, y al no ser iguales, entonces me encuentro en una proyección axonométrica, pero que adicionalmente es trimétrica, ¿no? Entonces pueden ver que ustedes llegan a hacer una representación de un objeto a través de una proyección axonométrica por cualquiera de estos 3 grupos, ya sea una isométrica, una trimétrica o una trimétrica. Sin embargo, nosotros como profesionales técnicos de ingeniería civil más nos abocamos en una proyección isométrica. ¿Por qué? Porque se nos hace más sencillo al momento del dibujo, donde estos ángulos que forman cada una de las caras de los planos de proyección, una proyección axonométrica, son iguales entre sí. Entonces, al mismo momento de poder dibujarlos en el plano a través de escuadras, se hace más sencillo. ¿Por qué? Porque no estoy midiendo un ángulo tanto para esta cara como para esta cara, ¿no? Entonces no tengo que ir variando ese ángulo. ¿Por qué? Porque yo sé que en una proyección isométrica los ángulos son iguales. Entonces, al ser iguales, se hace más sencillo para mí el dibujo a través de escuadras, sin necesidad de estar agarrando un transportador y a medir el ángulo, por ejemplo, 20 grados respecto de una horizontal, y trazar esa línea. Esta línea que sería, por ejemplo, la OZ y luego la OX, ¿no?
y luego la OY. Entonces, no es necesario, yo con una escuadra fácilmente puedo trazar la recta OX, luego trazar la recta OZ y luego trazar la recta OY. Y con una escuadra eso se me hace más sencillo. ¿Por qué? Porque estos ángulos prácticamente para mí son iguales. Sin embargo, cuando yo tengo, por ejemplo, una proyección dimétrica, entonces voy a trazar, por ejemplo, esta recta que es OX para un determinado ángulo, por ejemplo, alfa, pero ya para esta otra recta que sería OZ, voy a tener que agarrar un transportador y medir ese ángulo, que puede ser beta. Entonces, este alfa no va a ser igual a este beta. Entonces, para eso se me hace un paso más adicional donde yo necesito de un transportador para poder dibujar este ángulo de inclinación. Entonces, más los profesionales técnicos nos abocamos en una proyección axonométrica en el grupo de proyecciones isométricas. ¿Por qué? Porque el dibujo se hace más sencillo. Incluso los software de dibujo, por ejemplo, como es el AutoCAD, eh, ya viene incorporado dentro de sus herramientas de trabajo lo que es una proyección isométrica, ¿no? Ahí te indica, eh, si ustedes manejan el AutoCAD en inglés, yo manejo más que todo el AutoCAD en inglés, entonces ahí indica el ISO Snap, le ponen el ángulo respectivo a isométrico, isometric snap, entonces les genera el cursor como una proyección isométrica, ¿no? Entonces ahí se hace más sencillo el proceso de dibujo de manera computarizada, ¿no? Cosa que en la proyección dimétrica y trimétrica ya se hace más complejo, pero de igual forma es una proyección axonométrica y me estás representando las tres caras principales de un objeto en el papel, ¿no? Entonces era importante ver que existen más tipos de proyecciones, pero nosotros como profesionales de ingeniería civil más que todo nos abocamos a una proyección diédrica con los tres planos principales de proyección y a una proyección axonométrica, pero hacemos uso más de la proyección isométrica. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? No, Inge, todo claro. Perfecto, perfecto, muchas gracias, muchachos. A ver, veamos si hay algo en el chat. Bien, no hay nada en el chat. Bien, bien muchachos, entonces prácticamente esa era la parte introductoria, la cual yo quería concluir ya el día de hoy. Para la siguiente clase, iniciar de lleno lo que es la geometría descriptiva e iniciar con lo que es la representación de, en primer lugar, las características que vamos a manejar de geometría descriptiva, ¿no? Los conceptos asociados ya a geometría descriptiva. Adicionalmente, ya ver lo que es los conceptos para poder idealizar en estos diedros que acabamos de ver el punto. Vamos a iniciar con el punto. Entonces, si no hay dudas al respecto de proyecciones, estaríamos concluyendo la clase del día de hoy, que es la clase introductoria. Sin embargo, si se les surge alguna duda respecto a la materia, a veces nos surge duda al instante, con seguridad van a leer el material que se les voy a subir, que es este mismo que hemos presentado ahora. Van a surgir algunas dudas adicionales, entonces si tienen alguna duda, no duden en escribirme al WhatsApp. Si no les contesto inmediatamente es que porque quizá tengo alguna actividad, alguna reunión, sin embargo, siempre me doy tiempo de poder leer sus consultas, sus dudas, puede ser al grupo, puede ser al interno, al personal, pero las contesto, ¿no? Las contesto, ¿bien? ¿No hay dudas, muchachos, de lo que hemos visto el día de hoy? Inge, una pregunta. Sí, a ver, Eddie. Buenas tardes, primeramente. ¿Y cómo va a ser la ponderación en sí? Ah, bueno. La ponderación, muchas gracias, Eddie. Bueno, es bueno recordar para los que no han ingresado la anterior clase. Déjenme ir un ratito a la presentación de la clase del día bueno, de la pasada clase. Acá está, ¿no? Ponderaciones. Entonces, la pasada clase habíamos visto la serie de ponderaciones de la materia, que de igual forma está subido al Classroom, a la plataforma Classroom.
No recuerdo si subí este material, parece que no, lo voy a subir, pero donde hemos visto los distintos capítulos que vamos a llevar, el contenido. Eh, la siguiente clase estaríamos entrando a este primer capítulo, que es el punto en el sistema diédrico. Noten que era importante hablar de proyección diédrica. Ahora más o menos ustedes ya se están dando cuenta a qué vamos a llegar, ¿no? Vamos a hacer uso de proyecciones diédricas, que conceptualmente ya lo han visto en dibujo uno, pero era necesario, perdón, técnicamente ya lo han visto en dibujo uno, han hecho dibujos de las vistas de los objetos que han dibujado en isométrico, pero ahora era importante conceptualizar el aspecto, ¿no? Entonces, la siguiente clase ya estaríamos entrando en este capítulo uno, que es el punto en el sistema diédrico. Vamos a estudiar el punto en este sistema de varios planos. Entonces, contestando directamente la respuesta de su compañero, también les he dejado la bibliografía de consulta y acá teníamos la parte de ponderaciones, ¿no? Hemos identificado distintos parciales, ¿no? Vamos a dar 3 parciales en el semestre. Cada uno va a tener una ponderación de 20 puntos, un examen final de 25 puntos. La asistencia la estoy considerando de 5%, pero la asistencia, aparte de la que yo estoy viendo que muchos están asistiendo a clases, y eso está registrado en el video que estamos generando, no llamo lista porque sería tedioso, sería largo la clase simplemente llamando lista, pero va a haber clases específicas, ¿no? Donde yo voy a explicar algún concepto, voy a explicar algún ejemplo e inmediatamente después de eso les voy a pedir que hagan un ejercicio práctico, ¿bien? Entonces, ese ejercicio práctico yo les voy a dar, por decir alguna media hora, y en esa media hora ustedes tienen que desarrollar ese ejercicio práctico y enviármelo al Classroom, ¿ya? Yo voy a habilitar ahí un espacio donde ustedes van a poder subir el ejercicio de clase y de esa forma yo voy a ir contabilizando su asistencia, ¿bien? A partir de esos ejercicios prácticos. La auxiliatura, con seguridad la auxiliar va a generar una serie de ejercicios, de prácticas para que ustedes practiquen en casa, entonces eso suma un total de 10 puntos, ¿bien? Entonces pueden notar que todo está más que todo abocado a los parciales, pese a que tenemos una asistencia donde vamos a hacer ejercicios prácticos, pero yo particularmente me aboco más a la parte de exámenes. ¿Por qué? Porque creo que en los exámenes es donde ustedes prácticamente desenvuelven o desarrollan todo su potencial, ¿no? Todo el potencial que ustedes han aprendido. Evidentemente, estos parciales, bueno, hay algunos que quizá por algún traspiés no han podido resolver exactamente la solución al problema que se ha dado en el parcial. Lo que se va a hacer es dar recuperatorios, ¿no? En función a la cantidad de aprobados. Por decir algo, el primer parcial no se ha entendido bien la parte teórica que yo he intentado transmitirles, o quizá no les he dado los suficientes ejercicios prácticos para que ustedes lo desarrollen. Y han sufrido o sea, no les ha ido bien, ¿no? Entonces, a muchos, ¿no? Por decir algún 80% no les ha ido bien, entonces va a haber un examen recuperatorio del parcial en específico, ¿bien? Eso en función al desempeño que se haya dado en los parciales, ¿no? Y evidentemente, luego de dar todos los parciales y examen final, hay un examen de segundo turno, eso se considera, ustedes ya lo conocen. El examen de segundo turno simplemente es para aquellos que logran alcanzar una nota de 40 puntos, ¿bien? Si ustedes alcanzan una nota de 40 puntos del total, entonces están habilitados para dar el examen de segundo turno. Aprobando ese examen de segundo turno, estarían aprobando la materia, ¿no? Entonces, estas son las ponderaciones. Si tienen alguna duda más adicional, estimados estudiantes, o si hay alguna inquietud o algo que se quiera aclarar, tienen la palabra, muchachos. Disculpe, ingeniero, una pregunta. El primer Sí. parcial, ¿hasta qué temas va a entrar? Disculpe. Bien, muchas gracias, Yamil. Bueno, depende mucho de nuestro avance, ¿no? Evidentemente, desde dirección de carrera ya tenemos algo programado, ¿no? Eh, Algo programado específicamente para la materia. Sin embargo, que no algunas situaciones,
a la medida del proceso de avance. Entonces, esto está generalizado de la siguiente forma, ¿no? Como tenemos 12 capítulos, ¿no? Entonces, el primer parcial estaría dado hasta el capítulo 4, ¿no? El segundo parcial hasta el capítulo 8, bueno, no sería todo, ¿no? El primer parcial, capítulos 1 al 4, el segundo parcial 5 al 8 y el tercer parcial del 9 al 12. De esa forma está programado. Y así lo hemos enviado a la dirección de carrera. Y el examen final es prácticamente de toda la materia, ¿no? Entonces, de esa forma está vinculado los parciales. Sin embargo, como les indico, depende mucho de cómo vayamos desarrollando la materia, ¿no? Mi particular objetivo es de que cumplamos estos 12 capítulos y si nos da el tiempo, y creo que sí nos da, llegar a un poco más, ¿no? Pero sin embargo, este es el contenido mínimo, pero siempre a mí me gusta tratar de llegar a un poco más, de tal forma de que ustedes tengan un plus adicional respecto a la materia que ustedes están cursando, ¿bien? Entonces, de esa forma sería, ¿no? El primer parcial del 1 al 4, el segundo parcial del 5 al 8 y el tercer parcial del 9 al 12 y el examen final de todo el contenido. Ingeniero, disculpe la molestia, ¿Sí? se ¿Sí? entrecortó por mi señal, no logré escuchar muy bien. ¿El examen final también valdrá por un recuperatorio Inge o estoy mal? Bien, Carlos. Bueno, el examen final, en realidad, no directamente, ¿no? O sea, pues les indico, depende del tiempo, ¿no? Si el tiempo nos da, y dependiendo del desempeño que se tenga en cada uno de los parciales, vamos a fijar una fecha para examen recuperatorio dependiendo del desempeño en cada uno de los parciales. Por ejemplo, les digo, ha habido un buen desempeño en el primer y segundo parcial, entonces no había la necesidad de dar un recuperatorio. Sin embargo, en el tercer parcial ha habido un pésimo desempeño por X o Z motivos, entonces vamos a fijar un recuperatorio de ese parcial, un examen específico exclusivamente de ese parcial, ¿no? Ahora, en el caso de que el tiempo no nos dé, ¿no? No nos dé para dar recuperatorio individual de cada parcial, entonces, como indica Carlos, el examen final va a ser un recuperatorio de cualquiera de los tres parciales. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, cualquier nombre, Juan Pérez, por ejemplo, Juan Pérez se ha sacado 60 su primer parcial, 51 su segundo parcial y 20 su examen tercer parcial. Entonces, él muestra un excelente desempeño en el examen final, se ha sacado un 60, entonces ese examen de 60 va a reemplazar a su nota más baja en los parciales, ¿no? Entonces, eso sería en el caso de que no nos dé el tiempo para poder generar recuperatorios individuales a cada parcial. Entonces, al final sí va a ser un recuperatorio de la nota más baja de los parciales. ¿Está bien? Está bien, gracias, ingeniero. Perfecto, Carlos. ¿Alguna otra duda, muchachos? Cualquiera respecto al contenido de hoy día o Sí, cualquier inquietud. una Sí, no me escuché bien eso. ¿Cuál es el contenido del primero, del segundo y del tercero? ¿Me puede volver a repetir? claro que sí, Eddie. No hay ningún problema. Venimos acá. Entonces, ¿me confirman, por favor? Eh, este contenido lo he subido, no estoy muy seguro. Lo voy a Sí, verificar, pero sí, hoy en la está en tarde, el Classroom. pero está en el Classroom. Ya, perfecto. Entonces, este es el contenido mínimo. Sin embargo, nosotros vamos a dar el examen parcial, los parciales de la siguiente forma. El primer parcial va a ser eso, lo que está con color verde, el primer parcial. El segundo parcial va a ser lo que está con color rojo, capítulos 5 al 8, de esa forma. Este va a ser el segundo parcial. Y finalmente el tercer parcial, estos 4 capítulos. Entonces, eso llegaría a ser el tercer parcial. Uy, perdón. Esto llegaría a ser el tercer parcial. Y el examen final prácticamente va a ser de todo el contenido. Uy, uy, uy. Disculpen, muchachos. Ese sería, ¿no? El examen final.
Entonces, el objetivo es poder cumplir este contenido mínimo y poder abarcar cada uno de estos capítulos y esto sería aproximadamente el cronograma que estaríamos dando para el primer, segundo y tercer parcial. Puede sufrir ligeras modificaciones, pero en función al tiempo, pero nuestro objetivo como docentes es de que podamos cumplir todos estos capítulos. ¿Bien? ¿Ahora está claro, muchachos? Sí, está claro, gracias, ingeniero. Perfecto. ¿Alguna otra duda, muchachos, al respecto? Cualquier duda, inquietud, sugerencia, siempre es bueno. Siempre estamos dispuestos a mejorar. Ingeniero, ingeniero, Sí, solo un dato, ¿no? De la asistencia, usted dijo que iba a mandar ejercicios para resolver durante media hora, digamos. Y si, digamos, no sí. llego a resolver el ejercicio, igual podría mandar el formulario, así como se trata solo de la asistencia o... Mm, ya, ya, bueno. Sí, bueno, en realidad siempre sería bueno que traten de, bueno, entiendo lo que trata de decir Luis Fernando. eh, no, quizá no alcance el tiempo necesario para poder cumplir con la asignación del momento, ¿no? Entonces, sí, no hay ningún problema, puede subirlo. Evidentemente, yo voy a fijar, no voy a ser tan tácito y decir, bueno, programar el Classroom para que me entreguen en media hora en específico. Lo voy a poner, la clase es de 12 a 1:30, pero el Classroom lo voy a poner hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, entonces van a poder subir hasta las 3 de la tarde. Y si tal vez les surge algún inconveniente, entonces eh, lo importante va a ser que en el día ustedes lo suban esa asignación, porque entiendo que hay la posibilidad de que muchos de ustedes tal vez tengan alguna actividad adicional, ¿no? Tal vez no lo sé. Entonces, se les complica asistir a esa clase, pero se han dado la molestia de darse un tiempo en la tarde, poder revisar el video y hacer la asignación. Entonces la suben sin ningún problema y yo sé que ustedes han estudiado esa clase en la cual se ha dado la asignación, ¿no? Entonces es válido. Pero traten de cumplir, ¿no, muchachos? O sea, lo importante va a ser que todas las asignaciones que se den en clases las cumplan y tengan esos 5%, ¿no? Esos 5% parecen poco, pero son los 5% que en verdad ayudan a aprobar la materia, ¿no? Y es simplemente cumplir, ¿no? Con las asignaciones. Ingeniero, solo lo decía porque si lo hago mal el ejercicio, tal vez no va a contar mi asistencia, eso yo pensaba. O sea, solo por eso, ¿no? Ah, Porque ya, ya. eso. Ah, ya, ya. Bueno. Ah, bueno, Luis, más claro ahora está eso. No, evidentemente sí, ¿no? O sea, si lo has hecho mal, no, la asistencia va a contar, ¿no? El hecho de que esté mal no quiere decir que te voy a poner cero asistencia, ¿no? Más bien, si va a estar mal, yo te voy a poder hacer la retroalimentación correspondiente y así tú vas a saber cuál era la manera correcta. Y así vas a poder aprender mejor, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto, Luis. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bien, entonces, prácticamente esa va a ser la hermenéutica. Alguna cosa adicional vamos a ir aclarando en la medida que vayamos no solamente dando la parte teórica, sino también cuando ya vayamos resolviendo ejercicios prácticos, ¿no? Lo que les había indicado en la anterior clase, para los que no estaban, es de que no les voy a exigir, ¿no? En este semestre específicamente una hoja normada por el dibujo técnico, ya sea un A3 o un A4, ¿no? A veces es complicado conseguir. Si ustedes disponen de hojas A4, por lo menos para los primeros ejercicios, nos va a bastar una hoja A4, porque es relativamente sencillo hacer los ejercicios en una hoja A4, pero ya para problemas más complejos de los capítulos de más arriba, sí vamos a necesitar una hojita más grande, ¿no? Con seguridad de una hoja A3 para poder representar mejor el dibujo, ¿no? Entonces, les recalco eso, vamos a hacer uso de ese tipo de hojas. Bueno, si no cuentan con una hoja 4, una hoja carta es suficiente, o de un oficio ustedes pueden cortar una 4, pero con una hoja carta bastará. Pero ya para los problemas de más arriba, sí una hoja 3 va a ser necesario, ¿no? Adicionalmente, podamos distinguir lo que es
los grosores, eso les voy a pedir, van a notar que a la siguiente clase vamos a hablar un poquito de eso, los grosores de lápices, ¿no? Los grosores de grafos o micropuntas, como tal vez algunos lo conocen. Bastará con diferenciar dos tipos de grosores, ¿no? Un grosor que me permita dibujar las líneas llenas y otro grosor que me permita dibujar las líneas de trazo. Eso ustedes ya lo conocen, el dibujo técnico, con qué grafo, con qué espesor se dibuja una línea de trazo y con qué espesor se dibuja una línea llena o continua, ¿no? Entonces, se va a necesitar un grafo de grosor considerable y otra de grosor fino, ¿no? Entonces, eso les pediría, muchachos, y sus escuadras, evidentemente, ¿no? Con escuadras siempre es más fácil poder hacer este tipo de proyecciones. Bien, a ver, veamos, acá hay alguna duda adicional. Ujú. Juan indica toda actividad para ser mediante. Sí, evidentemente, Juan, toda actividad y las prácticas va a ser mediante Classroom, ¿no? Por lo menos hasta que dure esta situación, todas estas actividades va a ser de esa forma, ¿no? Una relación bionívoca entre ustedes y mí mediante el Classroom, ¿no? Entonces, si hay alguna asignación adicional o una práctica adicional que yo quiero que ustedes lo realicen, entonces voy a generar la asignación en el Classroom y me lo tienen que subir ahí, ¿no? Pero siempre cualquier asignación, cualquier cambio, por eso he creado el grupo de WhatsApp, creo que el WhatsApp es un contacto muy directo entre nosotros, entonces siempre lo voy a hacer conocer por ahí, ¿está bien? Sí, Inge. ¿Algún- Perfecto. Perfecto, Donald. Bueno, muchachos, entonces estaríamos quedando el día de hoy. Este video va a estar subido de igual forma en el Classroom, el material que hemos visto también, para que ustedes le den una lectura. Y bueno, sigue en pie la recomendación. Lo que yo suba en el Classroom, el material didáctico que yo subo al Classroom, es como si es lo que hubiésemos avanzado en un pizarrón. Y sería bueno que lo transcriban a un cuaderno, ¿no? Eso les ayuda a ustedes a tener centralizado toda la materia en un cuaderno y no estén hojas volando, ¿no? Pero eso simplemente es una recomendación, ya cada uno sabe su metodología de estudio y de trabajo, ¿no? Entonces, ustedes ya son universitarios y ya saben más o menos cómo desarrollar eso, ¿no? Bien, muchachos, entonces no hay más dudas. Bueno, me despido. Cualquier duda, si hay algo adicional, entonces me escriben al WhatsApp. Bien, ¿no hay dudas, muchachos? Bien, si no hay dudas, muchachos, entonces que tengan una buena tarde. Nos veríamos el día jueves. Bien, hasta el jueves, muchachos. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, Hasta el Inge. jueves, Inge. Gracias, Hasta, Inge, hasta luego. hasta luego, Eduardo. Hasta luego, Luis, Donald. Hasta luego, Inge. Chao, Inge. Hasta, lu- Hasta luego, hasta ingeniero. luego, Yamil. Hasta luego, César, Álvaro. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Efraín, Jason. Hasta luego, muchachos. Eddie, hasta luego. Cuídense, muchachos. Señoritas, cuídense. Hasta luego, Jorge. Un abrazo, muchachos. Que les vaya bien. Cualquier duda al WhatsApp, ya saben. Hasta luego, Alexis. Hasta luego, Mauricio. Gracias, Alexis, igualmente.